en Guatemala, hermano. Muy bien, vamos a la palabra, hermano. Antes de esto, ¿cuántos se recuerdan cuando, creo que fue el viernes pasado que hablamos de por qué el Señor mandó a destruir a Amalek? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que Dios envió a destruir a Amalek? Y que hablamos de que posiblemente la destrucción había sido, la orden de Dios había sido a los hombres, a las mujeres, a los niños de pecho y a todos sus animales. Y dijimos que era posiblemente porque todos estaban contaminados de espíritus. Amén. Fíjese que hoy me fue traída ahí una revista. No la va a poder ver ahí, pero en la portada hay una mujer besando como que una cabra negra. Y dice bestialismo, inclinación a la zoofilia de la agenda secular. Es muy impresionante. Yo no he terminado de leer y mi hermano que me la trajo, mi hermano Arturo, tiene unos ejemplares para quienes necesiten. Pero hasta que yo lo lea, le voy a decir yo si los puede, a quién se los puede dar. Pero mire, nos sorprendía porque yo no saco prédicas de las informaciones actuales. O sea, cito, pero no saco. Pero esto me pareció muy, muy impresionante, hermano. Yo creo que esto es totalmente espiritual y aberrante. Amén. Así que hasta que yo termine de revisar bien, vamos ahí a ver a quienes podemos también compartirles la información. Bueno, pasemos a lo siguiente. El hermano y hermana, el Salmo 91 es un salmo que muchos pues lo tienen abierto ahí a la orilla de su cama, ¿va? La Biblia con el Salmo 91. A uno lo que lo guarda, lo protege y lo bendice es la obediencia, hermano. Amén. Sí, la obediencia. Entonces, yo le he estado informando de que vivimos en inmersos en una cantidad de espíritus, hermano, que no tenemos forma de contabilizarlos, tanto espíritus de Dios como espíritus del reino de tinieblas. Conforme hemos dado los estudios basados en la Escritura, hermano, mire, es fundamental que usted aprenda a oír la palabra, que la aprenda a oír y que la aprenda a oír con entendimiento escritural. No es solo lo que yo diga, hermano, porque aquí yo me puedo inventar algo, el Señor me guarde. Pero si tiene un respaldo escritural, si hay una conexión sólida escritural, eso le va a bendecir en abundancia. Amén. Entonces, eso es por eso yo cuando no es escritural le digo existe una tesis teológica, ¿verdad? Y cuando es alguna interpretación de algún maestro, algún siervo, algún rabino, yo le digo, esto creían otros. Pero no le estoy diciendo siempre si es. Le digo esto, bueno, porque hay verdades que a veces nos llegan como absolutas. Y de esto vamos a hablar en otra ocasión, relacionado con los dogmas. Por el tiempo ya no me queda a mí más que introducirme al estudio de lo que vamos a ver hoy. Entonces, el último día, que fue el día miércoles, nos gozamos, creo yo, viendo cómo Dios, no solo el enemigo usa sus huestes espirituales para mover los elementos. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? De que movieron el agua para tratar de hundir la barca de Jesús. Lo dice la Biblia, no lo digo, lo dice la Biblia. Jesucristo lo reprendió porque iba para Gadara, que estaba lleno de espíritus inmundos. Sino que vimos de que Dios más poderoso, es muy posible de que el viento recio que sopló sobre el mar rojo para abrirlo y que pasaran en seco haya sido espiritual, hermano. Entonces, vemos que hay una abundancia de espíritus sorprendente, innumerable. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra, nos damos cuenta de que hay más
relacionado con lo espiritual de lo que nosotros creíamos. Yo no le voy a decir que todo es espiritual, porque hay de las decisiones y actitudes de los hombres. Hay muchas cosas que no son espirituales, son nuestras. Hay muchas otras cosas que son naturales. Pero que hay movimientos espirituales y la Biblia nos lo está informando continuamente. Mire, por ejemplo, ahorita oramos por el diezmo. Y en una cosa tan básica y fundamental como el diezmo, está implícito lo que es el conflicto espiritual. Pues, ¿cuál es? De las 3 bendiciones, una de ellas es que el Señor dice: reprenderé al devorador por vosotros. ¿De quién cree usted que está hablando, verdad? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Tiene que estar hablando espiritual. ¿Cuál es el devorador? Claro, el devorador en aquellos tiempos era en la comparación con las langostas, pero está hablando espiritualmente de devoradores espirituales. Lo voy a reprender, ¿verdad? El devorador no va a ser el señor que no llega a cobrar la renta. Hoy viene, no, ese no es el devorador. Tiene que ser espiritual y todo lo que se mueve espiritualmente. Bueno, pero no nos enfoquemos en eso. Yo puse aquí de poder con letras mayúsculas a poder con letras minúsculas. En el Salmo 91, yo creo, hermano, y estaba revisando varios comentaristas, especialmente los comentaristas judíos, identifican en este salmo, identifican lo que es básicamente mundo espiritual. Veamos, leámoslo, no vamos a poder analizarlo totalmente. Solo los primeros 2 versículos, cuando habla de los nombres de Dios, solo ahí nos quedaríamos en un estudio. La Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquí hay 3 nombres en el hebreo. Cuando hay un título que es no sé si se diga así, el Elyon o el Elyon, así se escribe en hebreo. Es altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente, es el Shaddai. Todos ellos tienen su explicación. Y diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Entonces está hablando creemos que está hablando, cuando habla del Altísimo, aparte de que habla de Jehová, aquí pues no voy a dar el estudio de lo que se ha dado como la triunidad de Dios, pero está hablando del Altísimo, que lo asociamos con el Dios Padre. Está hablando del Shaddai, que lo asociamos con el Dios Hijo, el Dios Espíritu. Y está hablando con Elohim, que lo asociamos con el Hijo, ¿verdad? Entonces el Padre, el Espíritu y el Hijo. No nos vamos a introducir ahí ahorita, no ese es el estudio. Pero está hablando de Él, el que habita al abrigo. Por eso yo le estaba diciendo, esto tiene que ver con obediencia. Esto tiene que ver con obediencia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, y diré yo a Jehová, mi Dios, mi Señor, mi Elohim, en quien confiaré. Y empieza a hablar de ámbitos que yo creo que son espirituales. Leamos. Dice: Él te librará del lazo del cazador. ¿Será de que a los israelitas los andaban cazando con lazo, hermano? ¿Verdad? Bueno, es posible, ¿va? Pero ¿será que a eso se está refiriendo? Se estará refiriendo de que la protección del Señor lo que va a hacer es que no te caiga el lazo encima.
yo creo de que está hablando en ámbito espiritual. Está hablando, en este caso, de acciones del mundo espiritual. Mire, hermano, no nos va a dar tiempo, le faltan 6 minutos para las 9 y apenas estamos empezando. Pero le tengo que decir, hermano, de que el lazo del cazador, hermano, creo yo que se está refiriendo a las astucias y las trampas. No nos vamos a ir al Nuevo Testamento, no da tiempo, porque si no le lo dejo pendiente. Que el enemigo usa, no para cazar a la gente y meterla en una jaula, hermano. Está hablando de mundo espiritual para que quedes sujeto a sus expensas, quede sujeto a su dominio. Recuérdese que ya vimos cómo funcionan las jerarquías espirituales. Y después dice, mire lo que está diciendo, no temerás del lazo del cazador. Yo creo que, y busqué los comentarios, lo busqué en el hebreo. Yo creo que está difícil creer de que está hablando de que andaban cazando a los israelitas. Si yo le preguntara a ¿usted quién cree que lo anda cazando, hermano? Pues a mí no me anda cazando nadie, va a decir usted. ¿Verdad? No me anda cazando nadie, ¿va? Una patoja que me hace ojos por ahí, ¿verdad? Que me quiere cazar. No, está de cacería. No, para nada. Entonces, no, tenemos que entender que debe de tratarse de una estrategia espiritual. El lazo, entonces, yo tengo que entender aquí que el cazador tiene que ser alguien del mundo espiritual. Contrario. El siguiente, porque son 4 o 5. De la peste destructora. Recuerde que está hablando que el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Elohim, que si nosotros habitamos, vamos a morar, vamos a permanecer y que vamos a ser guardados del lazo del cazador. Obediencia. De la peste destructora. Yo busqué en los términos hebreos tratando de tener un mejor entendimiento. ¿Será, hermano, de que los israelitas no se enfermaban? Seguramente sí se enfermaban. ¿Será que nosotros, aunque somos obedientes, no nos enfermamos? Bien nos enfermamos. Si, hermano, ahí mandamos de arriba para abajo a veces ungiendo y orando, ¿verdad? Todos nos enfermamos. Estará hablando de la peste esa que golpeó a Europa allá hace como 300 años, que mató creo que 24 millones de personas en toda Europa. ¿Será que de esa peste está hablando que el Altísimo, o será de que está hablando de otro tipo de espíritu que llega a destruir? Está hablando que el Altísimo, morando, habitando con Él, morarás con Él. Y el otro, ¿qué hace el primero que mencionamos? Un cazador. El término hebreo no solo es peste destructora, te le hará del destructor. O se puede interpretar del trastornador. Hermano, mundo espiritual nuevamente. Mundo espiritual. Pues nosotros no pudiéramos decir, ay, hermano, mire, fíjese que mi hermano, el Señor me va a librar de la peste destructora, así que no, a mí no me va a dar dengue, que se vengan todos los mosquitos y me piquen porque yo habito al abrigo del Altísimo. Voy a salir ahí
en pantaloneta, darle una corrida al barranco ahí cerca del río de Aguas Negras. A mí que me piquen los zancudos. No, hermano, al rato va a estar ahí. Hermano, ¿qué tomo? ¿Qué tomo? Vaya. Tome precaución, le hubiera dicho yo. Entonces, ay. ¿Cuál es el punto? Estamos solamente leyendo. Porque la bendición de Dios es con nosotros. Ciertamente hay gente que con la bendición de Dios se enferma menos, por supuesto. Pero aquí está hablando de una protección, ser librados de un cazador que va a batallar contra nosotros y no ser alcanzados por la peste del que destruye. Sigamos. Dice, bueno, con sus plumas te cubrirá, esa es una analogía, ¿verdad? Y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. Como le digo, esto tiene mucho para ir leyendo y deteniéndose. Bueno, entonces, ¿para qué necesita un escudo uno para la enfermedad, hermano? ¿Para qué necesita? ¿El escudo para qué es, hermano? ¿Para qué se usan los escudos? O se usaban, ya no se usan, ¿va? Pero ¿para qué se usaban los escudos? Para defenderse, ¿va? Entonces salga usted con escudo de su casa cuando haya gente con gripe ahí cerca de la cuadra, va. A ver si no le pega la... No es eso. No es. ¿De qué tipo de escudo estamos hablando? Un arma de defensa contra el enemigo. Amén. Sigamos. El siguiente verso todavía está. ¿Qué están aportando? ¿Va? Vamos a leer ahí el Salmo 57 que nos están aportando. Vamos a ir en un momento. Gracias, hermano, por Marcio, por el... Los hermanos están aportando aquí. Dice, ahora el verso 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Gracias, hermano. Miren, esta versión dice solo el... mire, no sé qué versión es la que el hermano Huguito, que damos gracias a Dios que ya regresó porque estaba un poquito... ¿Ya vio, hermano? Sí, en la nueva versión internacional. El hermano Huguito ya vio con muy escudo y todo, pero se puso malito. Eso quiere decir que no está hablando de enfermedades, ¿verdad? Dice la nueva versión internacional, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Hermano, tenemos que estar entendiendo que aquí está hablando de un choque espiritual. Entonces dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Ahora, yo me pregunto, hermano, entonces ahí, ¿qué es ese terror nocturno? ¿Qué es ese terror nocturno? Aquí vuelve a usar la palabra trastornador de en las tinieblas. No temerás del terror nocturno. Entonces quiere decir de que está hablando de ámbitos espirituales y de que no va, el Señor te va a fortalecer para no temer, para que usted cuando vaya ahí de regreso para su casa, no, ay, yo no paso ahí en el callejón porque en ese callejón asustan, ¿verdad? Mi hermano, ¿sabe de que aquí mucha gente ha visto, escuchado o tenido experiencias con sombras y cosas por el estilo y me las han testificado a mí? Y yo les creo, hermano. Yo sí creo en eso. Es más, hasta aquí, cuando estábamos derribando esto para construir, se oyeron, yo no los oí, pero los hermanos tuvieron la experiencia de oír y de ver situaciones aquí. Ya están todos ahí. No, tranquilo, hermano. ¿Sí o no? Si ya no lo volvemos a ver, ¿y por qué? Ay, es que ya asustan. No, hermano, si nosotros...
Aquí glorificamos al Dios Todopoderoso y alabamos su nombre porque Él es nuestro Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! Voltéese al que está a la par y dígale: sé valiente. Entonces, la Biblia dice, hermano, mire, es que mire, yo nunca he sido tan de espiritualizar las cosas, pero con lo que he estado leyendo en la Biblia, hermano. Es más, hoy estuve compartiendo con un pastor y estuve explicándole el tema aquel de cómo los espíritus mueven los pensamientos y las emociones. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira, verdad? Cómo fueron movidos en sus buenos sentimientos por espíritus. O como Pedro. O sea que no solamente las cosas malas. Hay muchas cosas en el ambiente espiritual que pueden moverte hacia cosas que no deben de ser. Fíjese que me llamó mucho la atención porque yo creo que el Señor va dándonos por su espíritu las herramientas necesarias. Entonces, aquí dice que no vas a temer al terror nocturno. Lo que yo tengo que entender con esto es que hay una entidad espiritual que se llama terror nocturno, terror de la noche o terror de las tinieblas. Porque ahí lo dice. Porque no puedo creer yo que los israelitas fueran a todos aquellos de que cuando estaban en sus tiendas, ahí, ay, no salgamos, ¿verdad? ¿Quién va a hacer el terror? Tiene que ser espiritual. Tiene que haber algo. Nosotros sabemos que el mundo espiritual, esto no es para que nosotros andemos con miedo en la noche, hermano. No es para eso. ¿Se recuerda cuando hablamos del misterio de la cuarta vigilia, verdad? La sensibilidad de Dios en la cuarta, más sensibles a Dios en la cuarta vigilia, y de que los que hacen las cosas malas lo hacen por lo regular a la medianoche. Pero aquí aparece, ¿qué tengo que entender yo? ¿Será un espíritu o una hueste de espíritus? No sé, pero aquí dice, no le vas a tener miedo al terror que ande en oscuridad. Así que, hermano, sea quien sea el que ande ahí, yo estoy con el Señor y el Señor está conmigo. Y el Señor conmigo, ¿quién contra mí? Muévase lo que se mueva, yo te reprendo en el nombre de Jesús, Satanás. Como no va a dar tiempo para seguirlo explicando, hermano, porque solo vamos a leer rápidamente esto. El siguiente dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Vamos a leer el siguiente de una vez, hermano. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ahora, estas son entidades espirituales. Mire, solo le voy a escribir rápidamente porque ya tengo que terminar, ya son las 9:10, hermano. No sé por qué se nos va. Estamos hablando, hermano, y como que nos corrieran el reloj, ¿verdad? Reprendemos ahí. No, hermano, tampoco se ponga en eso. No, de veras, es que no sé si y este es el que está más en exactitud, creo yo. Pero ¿sabe una cosa? Vamos a tratar de sí, la aportación en esta versión dice, Dios te hará. Es ese mismo verso, hermano Marcio, la pasa ahí. Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas. Peligros escondidos, enfermedades peligrosas. Está bien. Dios es con nosotros, Dios nos guarda. Pero cuando yo veo estos versos, estos dos últimos versos, dice, no temerás del terror nocturno, ni de saeta que vuele de día. ¿Cómo explico yo esto? ¿Cómo está queriendo explicar el escritor? ¿Saben lo que es una saeta, verdad? Es una flecha. No vas a tener temor, ni que estuvieran volando las flechas solas, ¿verdad, hermano? No vas a tener temor de la...
¿De qué está hablando la Biblia? La Biblia tampoco es contraria a la lógica. No, la Biblia nos habla de dardos encendidos, en Efesios 6 también. No, los dardos mismos pueden ser no solo pensamientos, sino espíritus. No vas a temer de la saeta que huele de día, pero esta siguiente todavía está más interesante. Dice: no temerás ni del terror nocturno, ni de saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Y que la pestilencia solo en la oscuridad anda, pues. O sea, o hay pestes o enfermedades que solo de noche dan, pues. Pestilencia que anda en oscuridad. Enfermedad, peste, movimiento que anda en la oscuridad. No vas a temer la pestilencia que anda en la oscuridad. Todo se está refiriendo a acciones de espíritus. Y la siguiente, que es la última, y dice: ni mortandad que en medio del día destruya. Aquí la Torre Samat es una de las que más han sido citadas. La Torre Samat dice: y no le temerás al demonio del mediodía. Aquí dice: no le temerás a la mortandad que en medio del día destruya, pero la Torre Samat dice: no le temerás al demonio del mediodía. El demonio del mediodía también. Si yo pensé que solo de las noches salían esos a molestar. Y para que no se me vaya a ir asustado, ahorita vamos a terminar de leer, pero hermano y hermana, para darle el sello de esta batalla del mundo espiritual, dice, y para sellar con usted una hipérbole, un mensaje de qué cantidad de espíritus hay. ¿Se recuerda cuántos habían en el Gadareno? Entre 2 y 6,000 adentro. Y todos los que andaban moviendo las aguas cuando Jesucristo iba para allá. Ahora, ¿qué dice el verso siguiente? Ya vamos a finalizar. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti. ¿Qué es lo que va a caer? 1,000 de un lado y 10,000 del otro. De todo lo que está hablando. Tienen que estar hablando. O sea, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero no te van a llegar a ti. Está hablando de espíritus. Está hablando de lo que describió. Está hablando de los movimientos. ¿Será, hermano Víctor? Bueno, así dice la Biblia. O dígame usted, ¿de qué está hablando? ¿Qué va a caer, pues? Piedras, hermano. Es que a lo mejor viven cerca del Pacaya. No, hermano. No, hermano. Hermano, aquí el salmista describe toda una serie de movimientos, jerarquías o entes espirituales. Pero lo que está afirmando aquí el salmista es: el que habita al abrigo del Altísimo, hermano, morará bajo la sombra del Omnipotente, o sea, del Todopoderoso. Hermano, por eso nosotros, hermano, confiemos en Dios, hermano. Fíjese que en la versión ahí que tiene mi hermano, creo que es la Peshita Nid, hermano Reyes, dicen en el 91:6: ni de intriga que anda en la oscuridad, ni del viento devastador al mediodía. Otra vez caemos al punto de viento espíritu. Otra vez. Y como le digo, la Torre Samat, no sé por qué lo traduce, dice demonio. Dice de que la tradición rabínica de la Biblia de los 70 y la siríaca parecen referirse a ataques demoníacos, ¿verdad? Ahí es la cita. Hermano y hermana, para no extendernos más, tendríamos que hacer una buena vigilia, hermano, para acabar con los temas, porque no hay modo que los terminemos, ¿va? Nadie se va a medianoche ese día, hermano, porque
O sea, como algunos de las vigilias se van a medianoche, va. Ay Dios, con los temas así, los que aquí tendrían todos. Allá la vemos, hermano, oremos. Allá. O sea, déjeme decirle, hermano, la importancia es tan grande. Solo déjeme cerrar con esto. Usted en Cristo tiene autoridad. Yo solo estoy tratando de demostrarle con la palabra que hay mucho más de espíritus de lo que usted se imagina. Y leyendo esto vino a mi corazón, gracias por los hermanos que aportan. Aquí también me mandaron otra aportación más. Dice: tal vez a nuestra izquierda veamos caer 10,000 muertos, y tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos alcanzará. Muy bien, gracias por la aportación. Aunque la secuencia contextual no está refiriéndose a una batalla de seres humanos, la referencia contextual está hablando de un mundo espiritual. Pero gracias. Ahora déjeme decirle algo que me impresionó de su llamado, hermano, porque estamos hablando de que estas luchas las tenemos todos, y vamos a hablar rápidamente porque me extendí 10 minutos más, pero me llamó mucho la atención, y voy a cerrar con este verso de los más conocidos de la Biblia, que está en Marcos 16:17, y déjenme leerlo a mí y ahí vamos a orar. Hoy vamos a tomar autoridad contra todo espíritu que esté moviendo cualquier cosa, las aguas, personas, enemigos, enfermedades, lo que sea. Hermano, tenemos que batallar. Hay mucho espíritu moviendo la maldad de las personas, lo reprendemos, hermano, y que el Señor sea el que tome control de ello. Pero Marcos dice, me llamó mucho la atención, en el 16:17 dice: mas el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Verso 17: y estas señales seguirán a los que creen. Yo había hablado de esto una vez. La primera señal que habla la Biblia del que cree es autoridad espiritual. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, hermano, que es nuestro capitán, nosotros podemos venir contra toda hueste. Contra toda hueste. Es la primera señal descrita del cristiano. Cierre sus ojos en el nombre de Jesús. Vamos a orar rápidamente. Y en el nombre de Jesús, de poder a poder, hermano, pero es más poderoso, indudablemente, inequívocamente, el que está conmigo. Diga que el que está conmigo, no solo con nosotros, el que está conmigo, mi Dios. Pero hay una condición: habitar al abrigo del Altísimo. No ser cristiano, habitar al abrigo del Altísimo. Vivir. Usted vive en su casa, ¿verdad? Vivir al abrigo del Altísimo. Eso te hará morar a la sombra siempre del Shaddai. Con sus ojos cerrados por el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, mira nuestra mano levantada, Señor Dios Todopoderoso. Venimos a tomar autoridad y a creer que todo, Señor, toda oposición del adversario y del enemigo, en el nombre de Jesús, toda, Señor, adversidad o portas, Señor, que el enemigo esté tratando de hacer venir sobre mi vida, sobre mi familia, sobre los míos, sobre mis bienes, sobre mi salud. No todo es espíritu, pero si hay espíritus tocando a mi familia, tocando mi salud, tocando mis finanzas, tocándome a mí.
mi pensamiento, mis sentimientos. En esta hora yo quiero habitar al abrigo del Altísimo. Levante su mano. Eres tú, Señor. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Le damos esa promesa. Cuando usted ve a los malos prosperar o crecer, dice aquí que es para ser destruidos eternamente. Dios Todopoderoso, mira la vida de cada uno de tus hijos e hijas. Señor, tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fuerza. Señor, reprendemos en el nombre de Jesucristo toda oposición. Señor, aquellos que han tenido batallas, Señor, contra el terror nocturno, contra el lazo del cazador, contra la saeta que vuela al mediodía, contra la pestilencia que anda en las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús, sobre nuestro pueblo, sobre mi familia, sobre nuestra casa, sobre nuestro país, proclamamos la autoridad de Dios, proclamamos el poder de Jesucristo. El enemigo ha de tener que retroceder. Reprendemos toda obra infructuosa de las tinieblas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, bendigo su vida, hermano y hermana. En el nombre de Jesús, confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Finalicemos ahí, bendecimos a través de la señal. Levantamos nuestras manos, ya nos tenemos que ir, pero dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. He puesto mi confianza en ti, solo en ti. Tú eres mi Dios, te adoraré y por siempre cantaré para ti. Tú eres mi Dios.